Un cordial saludo, estamos en Encuentro Libertario. Hoy tenemos la ocasión de compartir la presencia de dos grandes intelectuales y pensadores. Contamos con el doctor Roosevelt Montaz, es catedrático de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, es exdirector del Center for the Core Curriculum. Bienvenido, doctor, un gusto que esté con nosotros. Un gusto estar aquí, gracias. Muchas gracias. También contamos con la presencia del maestro Julio Schilling. Él es politólogo, escritor, conferencista, es director de Patria de Martí. Un gusto, maestro Julio. Encantado, Eduardo, estar contigo y con tu gran audiencia. Muchas gracias. Vamos a platicar de los sucesos ocurridos en Estados Unidos de manera muy reciente vinculados al racismo. En manera concreta con Black Lives Matter, que esta organización antirracista que surge aproximadamente en el 2013 y que a partir del 25 de mayo pasado vuelve a impulsarse a partir de la muerte por parte de un policía hacia George Floyd. Me gustaría que platicáramos en relación a estos temas y cuál es su perspectiva de ambos en esta problemática. Pero antes quizá de abordar la cuestión directa, me gustaría preguntarles si existe actualmente en Estados Unidos un pensamiento marxista dominante en las universidades que de cierta forma ha secuestrado ideológicamente a los campus universitarios. No sé si tienen algo que comentar al respecto, pero vamos a comenzar con usted, doctor Roosevelt. Gracias. Muy buena pregunta. El marxismo tiene una curiosa evolución porque a medida que más o menos murió políticamente por el fracaso de la Unión Soviética y el abandono del marxismo de los regímenes que algunos que aún todavía se identifican con el marxismo, pero que en realidad lo han abandonado. A medida que murió políticamente, tiene una segunda vida en la academia. El pensamiento marxista ha sido de tremenda influencia, especialmente en las ciencias sociales y en las humanidades. Es decir, Marx introdujo un paradigma de análisis, un método de tomar en cuenta los fundamentos económicos, las relaciones de producciones, que es fuertísimo, una herramienta muy poderosa de hacer análisis sociales. Y esta ha tenido una gran influencia en la academia, en las universidades, especialmente, repito, en las ciencias sociales y en las humanidades. El radicalismo de las universidades creo que no es principalmente marxista. A veces se describe el marxismo se le llama marxista a la izquierda completa o todo el movimiento de izquierda, pero en realidad las preocupaciones, los análisis, el entendimiento que domina hoy, que se identificamos como muy, muy activo en las universidades, creo que no se podría caracterizar como principalmente marxista. Ok, muchas gracias, doctor. Maestro Julio, ¿qué consideraciones tiene al respecto? Sí, mire, para ampliar, y me parece que es muy bueno que hayas abierto con ese planteamiento, voy a ampliar un poquito la panorámica en cuanto a eso, diciendo que sí, que el marxismo está vivo, coleando, que nunca desapareció. Tenemos que entender que lo que ha habido es un cambio de metodología y que en el desarrollo del marxismo, del comunismo, lo que hubo fue determinadas discrepancias cuando no se realizaron los pronósticos de Marx y Engels. En otras palabras, la miseria del obrero no fue ampliando, todo lo contrario, y el obrero no se lanzó en una revolución internacional. La Primera Guerra Mundial demostró el fracaso de los pronósticos porque las personas fueron a pelear por la nación y no por su clase económica. Entonces, pensadores marxistas como Antonio Gramsci y posteriormente lo que llamamos, lo que se conoce como el Colegio de Frankfurt, o sea, ese grupo de comunistas alemanes, modificaron
y discreparon de nuevo con el marxismo ortodoxo en cuanto a la interpretación original de que la economía era lo que determinaba por medio de las relaciones de producción todo en la vida, que la historia se podía ver desde ese prisma. Ellos decían que no, que la cultura era lo fundamental, que el nivel de concienciación de las masas solo se podría lograr si se impacta la cultura. En eso el Colegio de Frankfurt incorpora fenómenos del psicoanálisis de Freud y amplió totalmente diferentes entendimientos. Ya no era una lucha entre el obrero y el capitalista, sino era una lucha entre el opresor y el oprimido. Entonces, oprimido, pues, era en sí quien ellos quisieran que fuera, principalmente hoy lo entendemos como el hombre blanco heterosexual. Es la cosa. Entonces, el comunismo soviético cayó. Pero desde hace mucho tiempo en las universidades, y no solo en las universidades, en los colegios de primaria, ya la enseñanza enfoca hacia, por ejemplo, el abandono en los Estados Unidos de estudios que eran clásicos como americanismo versus comunismo, donde había una formación cívica en la década de los 50 a raíz de el fin de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso se ha ido abandonando y esto es el gran logro de lo que se puede catalogar, que de nuevo no es un estudio formal, pero sí es un procedimiento, el marxismo cultural, o sea, que se desprende de nuevo de Gramsci y del Colegio de Frankfurt y que ha tenido enorme éxito en penetrar las instituciones de enseñanza, en penetrar el sistema legal, el sistema político, por supuesto, la élite cultural, la cultura popular. Y todo esto en un marco intelectual, pues es lo que podemos catalogar como el postmodernismo. O sea, que de pronto corrientes que surgen del marxismo tienen manifestaciones dentro de, por ejemplo, la ideología de género, dentro del multiculturalismo, dentro del racismo, ¿no, verdad? Que de nuevo, el problema no es un problema de racismo, sino de marxismo, aplicado con el entendimiento moderno que le dio principalmente el Colegio de Frankfurt, de ampliar e introducir una serie de nociones que busca fundamentalmente retar la autoridad, o sea, destruir la familia, destruir el concepto de nación y destruir la religión, porque son los tres pilares que fomentan determinadas corrientes que facilitan a una sociedad a que pueda permanecer libre. Entonces sí, es un peligro y está viviendo. Prueba de eso es que no ha ido en descenso, sino todo lo contrario, al punto de que la libre expresión en las universidades está realmente cuestionada por metodologías de ostracismo, por metodologías de, por ejemplo, considerar lenguaje de idioma, diferentes tácticas, los pronombres para promover una ideología precisa. Bueno, todo esto son mecanismos de control que han ido en incremento, lamentablemente. Muchas gracias, maestro Julio. Comenta que no es un problema de racismo, sino un problema de marxismo. Doctor Roosevelt, ¿usted considera que el movimiento de Black Lives Matter está vinculado al marxismo? ¿Podemos excluir el racismo como parte permeante de estas manifestaciones internacionales? ¿Usted considera que Black Lives Matter está más vinculado al marxismo que a una protesta genuina? Bueno, tenemos que hacer varias distinciones aquí porque Black Lives Matter existe, hay dos entidades que se pueden identificar como Black Lives Matter. Hay un movimiento, una organización formal que es muy de izquierda y que seguro con simpatías marxistas, pero yo no los consideraría marxistas, aunque la definición que dio mi colega Julio sobre el marxismo es tan amplia que abarca la izquierda cultural completa. Si definimos el marxismo así, entonces sí, pero creo que es una definición que es tan amplia que no nos ayuda a especificar. Está eso, la organización que es el Black Lives Matter, que es de izquierda y, como para repetirme, podría denominarse con un matiz marxista, pero ya algo muy diluido del marxismo ortodoxo.
pero existe ya un movimiento cultural, social, amplísimo, que se ha convertido en Black Lives Matter Movement, que ha traído a millones de ciudadanos a las calles a protestar ya no solamente la violencia policial, sino el racismo en la cultura estadounidense. Se ha convertido ya de un movimiento de afroamericanos con algunos aliados blancos o de otras etnicidades, de otras razas, como se podría decir. Se ha convertido, ya no es eso, no es un movimiento de afroamericanos, sino es un movimiento más que todo de jóvenes, es un movimiento que cruza las fronteras de razas y aún de edad, pero la juventud ha estado muy activa. Así que se ha convertido en algo mucho más amplio, un levantamiento cultural en contra del racismo. Y si tú escoges a alguien así al azar en una de esas protestas y les hablas del marxismo, muy probablemente que ni sepa lo que es ni le interese. Está allí para protestar los abusos raciales que continúan marchitando la vida y los ideales americanos, la vida y los ideales en los cuales se ha basado esta nación. Continúan siendo marchitados y descreditados por el racismo que permanece en nuestra sociedad. Y eso es lo que se está protestando. Muy bien, muchas gracias. Entonces considera que sí hay una postura y una posición genuina en este movimiento de Black Lives Matter. Sí, claro que sí. Maestro Julio, ¿usted considera que no hay marxismo como tal, sino que sí es un movimiento genuino, que sí se denuncian un racismo que obviamente existe en todas partes y que el movimiento de Black Lives Matter sí tiene esta implicación? ¿O hay grupos marxistas que están dominando prácticamente la ideología de este movimiento? Mira, el propio pronunciamiento del grupo Black Lives Matter, y yo creo que la distinción de lo que es un concepto, un eslogan, la vida es negra importan, como decir la vida de blancos importa, la vida de los chinos importa, o sea, un eslogan, todas las vidas importan. Yo creo que en un sentido de eslogan, nadie va a tener un problema, ¿no es verdad?, con decir, bueno, la vida de todos los peruanos importan, de todos los argentinos. Claro, eso es una cosa lógica. Black Lives Matter es un movimiento marxista. No lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Es más, su manifiesto, su programación, se desprende del entendimiento del marxismo que sale del colegio de Frankfurt. Esto, de nuevo, no es una interpretación, y la extensión que le doy al marxismo es la extensión que le dieron los marxistas del colegio de Frankfurt y Antonio Gramsci. Entonces, si se va a cuestionar que si eso es marxismo de verdad o no, entonces, bueno, habría que desmontar los marxistas del colegio de Frankfurt, desmontar Antonio Gramsci, y quiere decir que entonces, pues realmente se vuelve a el siglo pasado o tal vez el siglo XIX, donde pues había una lucha de qué era el movimiento real que representaba el socialismo. No, todos los procesos ideológicos y políticos son evolutivos, y la realidad es que quien más éxito ha tenido en las democracias occidentales ha sido lo que algunos se refieren a eso como marxismo cultural, que no es nada menos que la recogida del pensamiento de Antonio Gramsci, del colegio de Frankfurt, que al incorporar el freudismo, la noción del psicoanálisis, que incluye cuestiones de interpretaciones sexuales a determinadas acciones humanas, pues entonces explica perfectamente este movimiento. Uno de los mayores, con las mayores corrientes que salió del colegio de Frankfurt fue la teoría crítica, ¿verdad? Bueno, lo que vemos en Black Lives Matter es la teoría crítica de raza. En otras palabras, tienen una explicación histórica de que todo el mundo se ha desarrollado, ¿no es verdad? Y que el problema de los estadounidenses negros ha sido el problema de un racismo sistémico, y explican absolutamente todo bajo esa óptica consistente con la noción de la teoría crítica. O sea, es más, lo de ellos no es solo una cuestión de mejorar la cuestión de los negros estadounidenses, no, para nada.
es derrumbar el capitalismo, derrumbar el sistema de libre empresa, es derrumbar la noción de la familia tradicional. Ellos lo dicen en su manifiesto. Esto es directamente ideología de género, que parte de un entendimiento marxista de la historia. Entonces, destruir el patriarcado y buscar unos mecanismos, una visión del mundo que no se resuelve con meras reformas. O sea, aquí no estamos hablando de reformas, de la lucha de los derechos civiles o reformas a lo Martin Luther King. No, no, nada de eso. Claramente están hablando de una revolución sistémica, o sea, de un cambio integral de sistema. Es un problema sistémico. Y sí, parte de, mira, la victimización en la conceptualización de la teoría crítica que sale del Colegio de Frankfurt, de esos marxistas, es la victimización. O sea, sin víctimas no hay revolución. Hace falta tener víctimas, porque entendieron claramente que una víctima sí es capaz de, aunque no entienda bien la concienciación revolucionaria de las masas, pero al menos van a estar mucho más dispuestos a lanzarse a la revolución. Y la victimización produce también la noción de culpabilidad de percibidos victimarios. Por eso vemos a estos blancos que consideran que están en sumisión absoluta, rodeándose, besando los pies, determinados individuos que realmente probablemente si pudieran les cortarían la cabeza. Si les interesaría la cuestión de los afrodescendientes, estarían preocupados por todos los negros que son matados por negros, estarían preocupadas por el nivel de pobreza que no es causado por una percibida noción de racismo. Muchas gracias. Hay un concepto que maneja Octavio Paz, que lo nombró como el masoquismo moralizante. Este concepto lo utiliza para referirse a Sartre en cuanto a la negación que el filósofo francés dio a los campos de concentración soviéticos. Se decía, como también decía Albert Camus, que si hay campos de concentración alemanes en el periodo del nazismo, también hay campos de concentración soviéticos que fueron los gulags. El negar esa realidad es un acto de poca sinceridad intelectual. En este mismo sentido, hablar que hoy en día, retomando lo que comenta el profesor Julio, doctor Roosevelt, les quiero preguntar a ambos, ¿existe hoy en día una especie de masoquismo moralizante, una especie de arrepentimiento histórico donde hoy en día hombres blancos tienen que sentirse culpables al hacerse llamar privilegiados, que todo hombre blanco es privilegiado y que todo hombre de raza negra ha sido marginado y ofuscado por la historia injusta de estos hombres blancos? Podemos considerar que existe realmente un victimismo histórico, y si existe este masoquismo moralizante, podemos superarlo. ¿Qué considera usted, doctor? El término masoquismo moralizante de Octavio Paz no lo conozco muy bien. Te agradezco la explicación que le das, pero no lo voy a utilizar porque no lo manejo muy bien. Pero creo que lo que describe es que si existe este fenómeno de una victimización tan profunda y una como ortodoxia ideológica que demanda que el blanco admita su culpabilidad moral y que de inmediatamente le da un estatus superior moral a todo negro o a toda persona de color y lo hace víctima de la opresión y por eso entonces digno de alguna reparación, etc. Sí, existe una posición, yo la considero extremista, y es muy prevalente, muy común en las universidades, donde hay una cierta fanatismo, un extremismo moralizante, basado en percepciones que tienen validez, la continuación del racismo que permanece en nuestras instituciones, en nuestra política, en cómo se aplican las leyes, claro, en la violencia policial desmedida en contra de personas negras. Existen una gran serie de injusticias obvias, intolerables y que tenemos que oponer y tenemos que debatir y tenemos que
esforzarnos para cambiar y denunciar. Eso sí, eso existe, pero también en base o en reconocimiento de eso se ha formado un cierto extremismo doctrinario, algo casi religioso, que es iliberal, que en realidad creo que es un abandono de los valores en base a los cuales reclamamos justicia, reclamamos igualdad, reclamamos un cambio y también un reconocimiento, porque hay una ideología entre muchos estadounidenses que admitir lo que la historia de violencia, de racismo, de opresión, de explotación, de barbaridad hacia la raza negra en los Estados Unidos, que admitir eso es de algún modo un rechazo al país, que es de algún modo una traición a ser americano. Así que se necesita también reconocimiento de estas cosas, reconocimiento que son realidades históricas y que vivimos bajo el legado de esas realidades históricas y que nos toca enfrentarnos a ellas, reconocerlas y cambiarlas. Eso se necesita, pero no es discutible en mi punto de vista que esas verdades se han tomado y se han llevado a un extremo y se ha formado una ortodoxia que es tóxica y peligrosa. Muchas gracias, doctor Roosevelt. En relación al mismo tema, ¿qué considera, maestro Julio? ¿El exacerbar el victimismo resuelve los problemas? Mira, con la intención de realmente de llevar esta discusión que me parece muy importante, sobre todo para tal vez una audiencia que no está tan al tanto de lo que ocurre en los Estados Unidos. Primero tengo que decir, en los Estados Unidos no existe racismo sistémico. Eso es una falsedad. El 13% de la población, que es la población estadounidense afrodescendiente, hemos tenido un presidente norteamericano negro que tuvo 2 términos. Las ciudades principales en los Estados Unidos han contado con alcaldes negros, jefes de la policía negros, jueces negros. Han estado en posiciones de poder en prácticamente todos los estados relevantes. De manera de que si hubiera racismo sistémico, eso no hubiera ocurrido. Todo lo contrario. Para entrar en las universidades, los negros estadounidenses tienen preferencia que con cierta anotación pueden entrar y sin embargo blancos con esa misma anotación no podrían entrar. Quiere decir que si alguien en estos momentos, esto pasa lo mismo con el crédito, pasa lo mismo con el acceso al cuidado médico. ¿Okay? Tú puedes recibir un cuidado médico de mayor calidad si tu índice económico está bien bajo por medio de los subsidios estatales para no solo las primas, sino los copagos del cuidado médico. De manera de que el sistema, si fuéramos a decir contra quién se discrimina más, sería contra el blanco en este momento. Cuando miramos qué país relevante fue a la guerra para abolir la esclavitud, los Estados Unidos. Cuando miramos determinados índices de tener propiedad previo a los derechos civiles de los grupos norteamericanos negros, vemos una historia gloriosa donde en un periodo de 20 años se redujo la pobreza a la mitad, básicamente entre la década del 1930 a 1950. Estos logros lo hizo la comunidad afrodescendiente. Yo creo que si miramos y el análisis es, bueno, la disparidad que existe, ¿verdad? En términos de ingresos, es indiscutible. Donde deberíamos estar llevando la discusión es cuáles son las variables que aportan a eso. No es una falsa percepción de discriminación racial, es una política de Estado de bienestar social que ha conllevado a que hoy en día es un problema cultural que el 75%
de los niños negros nace sin un padre. No solo que nacen sin un padre, que se van a criar sin un padre. O sea, la figura del padre negro en el hogar ha desaparecido. Y curiosamente, en el censo de 1990 a 1900, la familia negra era más sólida que la familia blanca. En otras palabras, había más posibilidad de divorcios y de quiebra de la familia en los blancos que en los negros. Entonces, es ahí donde realmente hay que llevar el enfoque de por qué se han quedado atrás. Y una serie de industrias que han salido y lo digo responsablemente, de timadores que buscan representar a los negros estadounidenses, considerándolo un voto en bloque, recomendando políticas, y esto lo estamos viendo en las ciudades donde tienen índices de crimen como Chicago, la tercera ciudad de los Estados Unidos, bestial, y están ofendidos y no quieren que tropas vengan a poner el orden porque consideran que eso va a ejercer un efecto de terrorismo, cuando precisamente los propios ciudadanos negros dentro de esas comunidades son los primeros que están pidiendo la protección. Entonces, existe un problema, pero no es un problema por racismo institucional, sino de una serie de políticas que han llevado a una quiebra cultural en la familia negra. Usted mencionaría que es un problema cultural más que racial, de cierta forma. Doctor Roosevelt, ¿usted considera que estas manifestaciones son fortuitas en el escenario político y electoral de Estados Unidos o simplemente coinciden? Quiero nada más señalar que hace poco vi una entrevista que le hacen una de las tres fundadoras de este movimiento y comenta que su lucha también es anti-Trump, que Trump representa todo lo más miserable de Estados Unidos, el racismo, la xenofobia, el antifeminismo y el capitalismo. Algunos emblemas que, como comenta el maestro Julio, corresponden a este llamado marxismo cultural. ¿Usted considera que esto tiene una implicación política a partir del escenario político y electoral de Estados Unidos? Sí, creo que sí. Las protestas de Black Lives Matter tienen un sabor anti-Trump, claro, porque, bueno, se podrían dar muchos ejemplos para ilustrarlo, pero entre ellos es que Trump está opuesto a ellas. Así que se ha convertido, hay dos campos, Trump que está en contra de ellas, así que apoyar a Black Lives Matter es estar en desacuerdo con Trump. También Trump tiene un historial solo me llegan las palabras en inglés, pero tiene un historial de fomentar la tensión racial y de utilizar el resentimiento blanco para sus propios fines, de darle, como desde guiar el ojo hacia el supremacismo blanco. Las protestas de Charlottesville, no condenarlas, sino hablar de los buenos elementos que habían allí. Su cuenta de Twitter varias veces replica mensajes que salen del movimiento racista, blanco supremacista. Trump ha sido un presidente que ha dado señales muy claras de su apoyo racial, de su ánimos racial. Muchos lo consideran racista y hay mucha evidencia que apoya esa posición, no es solamente una acusación así en vano. Así que sí, las protestas tienen un bias, se inclinan en contra de Trump. Y creo que muchas personas que están políticamente en contra de Trump se han unido a las protestas porque la ven como una manera de expresar su oposición a Trump y de debilitar la posición política de Trump. Así que no hay duda de que estas protestas toman lugar en un momento político y tienen un carácter político electoral bastante claro. El Departamento de Justicia de Trump ha hecho todo lo posible para
desmontar las protecciones de derechos civiles en cuestiones raciales, ha hecho todo lo posible para suprimir el voto negro en las votaciones. Hay una gran serie de acciones de esta administración que son hostiles a la justicia racial. Así que no nos debe sorprender que protestar el racismo estadounidense hoy implica protestar en contra de la política de la administración de Trump. Okay, muchas gracias, doctor. Maestro Julio, ¿usted qué consideración tiene al respecto sobre esta coincidencia? Donde único coincido es en la apreciación que Black Lives Matter y todos los motines subversivos que estamos viendo, pues por supuesto que tiene un propósito de tratar de impactar las elecciones en noviembre. Ahora, si tuviéramos más tiempo y tal vez yo estuviera haciendo unas preguntas, le diría, muéstrame la prueba de que Trump es un racista, porque es anecdotal absolutamente todo, es anecdótico, o sea, no tiene pruebas, son percepciones, no hay pruebas. Te puedo nombrar un John McWhorter, un profesor de Columbia, negro. Colega y amigo. Pues, pregúntale si él piensa si el presidente Trump es racista. Yo creo que te va a dar pues, una respuesta muy parecida a la que te voy a dar yo. De manera que todas estas son, mira, esto es parte y respeto, o sea, la interpretación que alguien pues, puede tener de los hechos, pero el decir que realmente el querer catalogar a esta administración de racista es incierto. Los afrodescendientes, los negros estadounidenses se han mejorado enormemente en cuestiones económicas antes de la pandemia de China comunista. El nivel de desempleo más bajo desde que se está tomando los índices. Eso es producto de una política económica enfocada a eso. Quien sí le hizo daño a las relaciones raciales fue el presidente Obama, tomando partida, defendiendo a individuos como Michael Brown, defendiendo a individuos que después demostró en un jurado donde había gran parte de representación de un jurado negro, lo declararon inocente a los policías. O sea, hemos visto la partida de esa administración de no tomar acción, por ejemplo, en Filadelfia, cuando las Panteras Negras estaban robando votos, boletas de votos, no persiguieron, que era un incidente claro de violación a la ley de los derechos civiles en cuanto a la votación de 1965. Claramente decidió no tomar partida. Vemos las relaciones, los problemas raciales, precisamente bajo la administración del presidente Obama, invitando a Black Lives Matter, un grupo abiertamente marxista. El problema que ha pasado aquí es que al ganar el que nadie pensó que iba a ganar, Donald Trump, en el 2016, porque la idea era seguir el mismo curso de llevar los Estados Unidos hacia el socialismo, que es lo que estaba logrando Barack Obama, poco a poco, lo que se llama la marcha por las instituciones, ese principio gramsciano. El expresidente Obama lo estaba llevando fabulosamente bien, sin que nadie se diera prácticamente ni cuenta, promoviendo la ideología de género, baños unisex, con cosas que van incluso en contra de la opinión popular. Estados que tuvieron referéndum rechazando determinadas cosas. El presidente Obama de todos modos lo logró imponer. Entonces, claro, la imprudencia de la victoria de Donald Trump en el 2016 pues alteró todo eso. De pronto, la guerra, o sea, lo que 24 horas antes no tenían problema, al salir Donald Trump había que fomentar la revolución para sacarlo del poder. Entonces, pues todo esto tiene claros propósitos subversivos, y lo digo responsablemente, porque de nuevo, racismo sistémico, que me prueben, que me den una prueba de racismo sistémico. Yo la quiero ver, no existe, no existe. Mira, el año pasado, ustedes saben cuántos negros desarmados la policía mató el año pasado. 9.
9, y la mayoría de ellos eran resistencia del arresto. El año pasado, la policía en los Estados Unidos tuvo 375 millones de interacciones con el público. 375 millones a través de los Estados Unidos. 9 negros estadounidenses murieron desarmados por un policía. La mayor parte de ellos fue resistiendo el arresto. ¿Es correcto eso? No. Pero el querer llevar esto a un nivel de racismo. Unos meses atrás en Dallas, un blanco murió a manos de la policía por el estilo igual que pasó con el señor George Floyd, donde le estaban reprimiendo el cuello, el hombre se murió. No se ha escuchado absolutamente nada. Son cuestiones desafortunadas, pero pretender de eso y decir tenemos que desmontar el sistema, tenemos que renunciar a nuestra historia, tenemos que quitar el sistema de libre empresa porque es represivo, tenemos que estar incendiando nuestras ciudades y decir que la acción del presidente Trump, mandar fuerzas públicas para poner el orden en ciudades donde si miramos las estadísticas, hay un incremento del 400% de homicidios. Si ven los videos de la ciudad de Chicago, de determinadas ciudades, y te pensarías que estás en Bagdad o que estás en Afganistán, y no, es los Estados Unidos. Esto es deliberadamente un movimiento, y cuando se habla de desfinanciar la policía, es porque la policía son la primer muro de contención en reforzar el orden público. La idea es la quiebra del sistema, y más claro de que esto lo que se trata es precisamente un intento de derrocar el sistema actual de los Estados Unidos. No hay forma de verlo de otra manera cuando miramos todo lo que se está tolerando por alcaldes de la izquierda extrema. Muchas gracias, maestro Julio. Me gustaría que abordáramos un aspecto que me parece muy importante. Muchas veces lo racial se convierte en algo político. Recientemente el presidente López Obrador aquí en México llamaba a España, a los reyes españoles, a pedirle disculpas a México por la conquista. Ahí vemos cómo el elemento racial y la confrontación, el resentimiento, se convierten en una plataforma política. Porque de alguna forma las emociones superan a las razones. Yo les quiero preguntar, doctor Roosevelt, muchas de estas protestas manifiestas en Estados Unidos y en el mundo pareciera que tienen una intencionalidad directa de dañar la propiedad privada, dañar negocios, dañar autos, dañar grandes anuncios, protestarse en contra del capitalismo como tal. Pero pareciera que estos destrozos provocados están justificados por esa emotividad que alimenta esa caldera de las pasiones. Podríamos considerar que hoy en día la razón ha perdido frente a la pasión en estos actos, por así llamarlos, de protesta cívica. Bueno, yo creo que no podemos hacer una distinción así entre la razón y la pasión. La razón sin pasión es árida. La razón sin pasión es estéril. Siempre la razón tiene que ser animada y tiene que ser fomentada por una pasión, ya sea una pasión para la justicia, una pasión hacia el bien, una pasión hacia la hermandad, pero la razón así sin pasión no funciona, no se mueve, no hay motivo. La razón no provee motivos, los motivos siempre llegan de las pasiones. Pero como casi se da siempre en movimientos de masas, de protestas masivas, hay elementos violentos de varios tipos. Hay un elemento que se aprovecha del desorden, que se aprovecha del momento para cometer fechorías. Hay otra que lo hace como un acto político, que destruye propiedad como un acto político, un acto de sabotaje, un acto de protesta. Hay otros que se unen a las protestas y cometen crímenes para descreditar a las protestas, o sea, un tipo de antiprotesta. Así que existen estos elementos de violencia y de desorden en todos estos ámbitos y forman parte del fenómeno que tenemos. Pero creo que lo resaltable
de estas protestas, que han sido las protestas más grandes en la historia de la nación. Los Estados Unidos es un país que vive en las calles, que las marchas y las manifestaciones son el pan de cada día de la política estadounidense. Estas protestas han sido las protestas más significativas en la historia de los Estados Unidos, más grandes en términos de números, más sostenidas, más amplias, con más diversidad. Lo sorprendente es que no ha habido más violencia. Lo sorprendente es que se han mantenido en su gran mayoría protestas pacíficas, protestas que incluyen a familias, que incluyen coaliciones multirraciales y que le dan voz a principios de igualdad y de justicia que forman la base de nuestra sociedad. Quiero sacar un momentico para responder, aunque esto no es un debate, pero a esto que dice el maestro Julio de que el racismo ya caducó, que ejemplo de varios líderes, incluyendo el presidente Obama, que llegaron a elegirse, demuestra que el racismo no existe. Si usted es negro y está caminando en las calles de los Estados Unidos, si usted es negro y está solicitando a un trabajo, y hay decenas de estudios que muestran eso. Usted hace solicitudes con un nombre reconociblemente negro y manda la misma solicitud, el mismo resumen, la misma carta con un nombre que es blanco, los resultados son dramáticamente diferentes. Si usted está buscando alquilar un apartamento, si usted está buscando comprar una propiedad, si está buscando vender una propiedad, el legado de la racista de los Estados Unidos no se puede negar su presencia hoy, que continúa teniendo efectos. Si usted es arrestado por la policía y entra en un proceso judicial, si usted es negro, los resultados van a ser diferentes, por mucho. Estamos hablando estadísticamente, claro, tenemos que tomarlo todo en bruto, porque si es un O.J. Simpson, que se puede salir con lo que sea. Pero la evidencia es abrumante de las maneras en que el racismo continúa como una presencia fuerte y significativa en nuestra sociedad, incluyendo el legado de desventaja económica, el hecho de que políticas sociales por décadas impidieron que la población negra alcance el mismo nivel de bienestar económico, de riqueza económica que sus compañeros blancos, y que hoy la pobreza que vemos es en gran parte el resultado de esa política que teníamos como prácticas comunes y legales hasta hace solamente 40 o 50 años. Okay, muchas gracias, doctor. Maestro Julio, ¿quiere comentar algo al respecto de lo que nos dice el doctor y sobre la cuestión de la justificación emocional en los destrozos, en las protestas, pero que de cierta forma no podemos generalizar todo el movimiento de Black Lives Matter como con esta etiqueta? En cuanto a lo que dijo el doctor Montas de la pasión, yo estoy de acuerdo con eso. Yo soy apasionado, pero sin embargo yo no voy a romper una vidriera, robar, llevar un televisor de 60 pulgadas, no voy a matar a alguien que no tiene nada que ver con lo que está, no es un soldado envuelto en un conflicto. No confundan la pasión con la subversión. Estas protestas no representan para nada el sentir de la población estadounidense, ni tampoco son las más grandes. Las protestas durante los derechos civiles eran mayores. Lo que sí vemos es un movimiento subversivo, que se unen movimientos con conexiones al marxismo, como Black Lives Matter, como Antifa, que tienen un financiamiento muy surtido, no solo de instituciones como organizaciones de pantalla de George Soros, sino de elementos subversivos en los Estados Unidos. Entonces, pues, no es casualidad que están atacando instituciones federales, que están atacando negocios emblemáticos del sistema de libre empresa, Amazon, tiendas que tienen que ver con precisamente la imagen del sistema de libre empresa. Esto para nada
es, miren el video que la ciudad de Chicago hizo público, de la policía de la ciudad de Chicago, tirado desde un helicóptero que está por los medios, para que vean cómo ven claramente personas llegar y dejar una serie de herramientas de guerra para lanzar a los policías, para abiertamente, o sea, esto no son protestas pacíficas, eso quedó atrás, muy, muy atrás, con la indignación entendible por la muerte de George Floyd. Esto no ni es representativo de la libertad, todo lo contrario, lo que se busca es aniquilar la libre expresión. Lo que se busca es censurar por medio de llamar racista cada persona que cuestiona si realmente tiene mérito los argumentos de xenofobia. O sea, de pronto quieren añadirle hasta enfermedades clínicas a personas por pensar diferente. Estamos delante de un intento de quebrar la noción de igualdad ante la ley. Y de nuevo, leyes para precisamente resguardar contra la discriminación en el crédito. Desde la década del 60 están vigentes. No es cierto que te van a discriminar basado en color. Hay una serie de leyes, al todo lo contrario, tienen más acceso a la educación, más acceso a una serie de préstamos que están ahí precisamente para minorías en los Estados Unidos. Lo que pasa es que, de nuevo, la noción de víctima, y nos tenemos que remontar a los armamentos ideológicos, y la noción de víctima es un arma muy poderosa que se está utilizando, y en esto lo vemos muy claramente, y el querer equiparar los motines, el desorden que hay y pretender de que eso es democracia cuando la intención es precisa. Entren en una de estas ciudades ocupadas, entren para que vean el caos que lo están produciendo los mismos subversivos que están controlando esa ciudad, violando a personas, robando, matando. Entonces, eso es la nirvana que pretenden. Eso es la Comuna de París en el siglo XXI. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, pues, que quieran utilizar la noción, y solo quiero aclarar, yo hice hincapié en racismo sistémico. Por supuesto que el racismo es una cosa personal y ha existido y va a existir lamentablemente por los siglos de los siglos, pero racismo sistémico en los Estados Unidos no existe. Y si vamos, porque mencionaste al presidente López Obrador, que quiere pues que le den disculpas, si nos vamos a remontar y mirar, por ejemplo, directamente a la noción de la esclavitud, es una cuestión muy compleja. Cuando la guerra civil estadounidense, hubieron negros que pelearon al lado de los confederados, no porque fueron forzados, porque ellos también tenían esclavos negros. Y los esclavos negros que recogieron fueron dados por otras tribus negros. ¿Y qué vamos a hablar de la esclavitud de los blancos? Eso no existió. Si vamos entonces a derrumbar todo, entonces las pirámides habría que derrumbarlas, porque fue construida por esclavos. Entonces, yo creo que este tipo de falsificación de historia, que es lo que estamos viendo en los Estados Unidos, para una coreografía para encajar un objetivo ideológico que tiene fines políticos, es siniestro y precisamente viola los preceptos más elementales del Estado de Derecho y de una democracia. Muchas gracias, maestro. Doctor Roosevelt, ¿cómo podemos salvar las manifestaciones genuinas, las aportaciones que realmente persiguen una mejor justicia, que van en contra de un racismo que puede rastrearse en muchos aspectos, como también ya comentaba en su participación? ¿Cómo se puede salvar un movimiento cuando está involucrado de tanta atmósfera política, tanto deseo de confrontación, tanto victimismo, tanta moralina tóxica? ¿Cómo se puede salvar un movimiento así? Bueno, yo primero que todo no acepto la caracterización de que esos son elementos dominantes del movimiento, son elementos presentes. Yo vivo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, una de esas ciudades que pueden ser representadas como Julio habló de Chicago, como si hubiera una anarquía y un caos y una violencia constante, cuando no es así.
Así que esa caracterización creo que no es justa del movimiento, pero la manera de minimizar esos elementos violentos y caóticos, radicales, destructivos, que no es lo mismo que radical, pero los elementos destructivos, es uniéndose a ellos y levantar la bandera de los valores de justicia, de igualdad, de tratamiento con dignidad a cada individuo y avanzar y activarse en apoyo a esos valores. El hecho de que se estima que ahora que entre 15 y 25 millones de personas han participado en estas protestas. Han salido a la calle porque hay un reconocimiento de lo dañino del racismo, de la discriminación, de la opresión, de la violencia en contra de los negros en los Estados Unidos. Y querer demonizar este movimiento, querer retroceder, querer pintarlo como un peligro al orden, creo que aunque no se quiera, creo que ayuda a mantener y a justificar lo malo que se está batallando. Es decir, ayuda a justificar y cementar el racismo existente, al ignorar la justa demanda, las justas reformas que se necesitan. Ignorar eso y solamente pensar que esto es un movimiento caótico y escoger la pequeña minoría destructiva y querer decir que ese es el movimiento. Creo que es una posición que no ayuda, sino que refuerza los problemas que tenemos. Okay. Maestro Julio. Yo me alegro que el doctor Montas me haya dado una plataforma con esa explicación que ha dado. Yo viví en Nueva York unos cuantos años, tengo mucha familia allá. Mira, mi equipo es los Yankees. En época de pelota voy allá para ver los juegos de pelota, me quedo en casa de familia. O sea, conozco Nueva York, casi tengo muchos apegos emocionales y se hace un desfavor a la libertad y a la noción de la libre expresión. Por ejemplo, en el Village, donde está el Arco de Triunfo, la estatua de Washington, que ha sido tirado con pintura, el ayuntamiento de Nueva York. Si no has pasado, por favor, ve por allá. Parece eso un campo, parece que estás en un slum en Bagdad después de un bombardeo. O sea, el pretender y decir que el referirse en una forma de repudio y rechazo e indignación al ver esa forma de usar espacios públicos para manifestarse, por no decir los motines, la destrucción de propiedad y que eso aporta al racismo, es precisamente lo que quiero decir cuando digo que esto están violando preceptos de la libre expresión, porque entonces si criticas eso, si criticas los motines, si no eres sensible a tolerar que golpeen a personas que no tienen nada que ver con eso, que destruyan estatuas de próceres de los Estados Unidos, ya olvídate de los generales confederados, incluso abolicionistas, personas que lucharon para quebrar la esclavitud de los Estados Unidos, que entonces eres insensible. Y esto es un argumento, por eso le agradezco la plataforma que me dio con ese análisis que ofreció el doctor Montas, porque representa esa visión que rechaza toda crítica a esta subversión, porque hay una clara distinción entre protestar pacíficamente. Las protestas de los derechos civiles en la década de los 60 precisamente rechazaba este tipo de acción. Martin Luther King lo rechazaba en una época que estaban las Panteras Negras, que son los mentores intelectuales de Black Lives Matter. O sea, que habían movimientos
de liberación negra subversivo con apego al marxismo en esa época, y sin embargo, el movimiento de los derechos civiles que representó Martin Luther King rechazó. ¿Por qué? Muy sencillo, en una democracia, y esto es lo que tenemos que tener claro, si estuviéramos luchando en Cuba comunista, en Venezuela, en China, se entiende que la violencia es una herramienta necesaria porque es un régimen autoritario a totalitario. Pero es muy diferente en una democracia donde no existen, donde hay un Estado de Derecho y existen los mecanismos para pacíficamente expresar deseos de reformas, que han habido reformas en cuanto a todas las quejas, las 3 enmiendas después de la guerra civil, precisamente enmarcando determinados derechos. ¿Fue una perfección? Por supuesto que no. El complemento fue la legislación de los derechos civiles de los 60. O sea que hemos visto un gradualismo como es propicio para una democracia. Eso no es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo intención de buscar cambios sistémicos, revolucionarios, con un entendimiento marxista. No se puede. Lamentablemente, Black Lives Matter lo está diciendo ellos mismos. O sea, ya el disfraz que han pretendido tener otros bajo un marxismo, socialismo fabiano, pues Black Lives Matter se lo aniquiló, igual que Antifa. Es muy claro cuando estás viendo la hoz y el martillo, decir, no, estos no son comunistas, estos son pensadores infligidos por el racismo. No, y de nuevo, prueba de racismo sistémico. Pruebas, no existen pruebas. Dicen estudios. ¿Qué estudio? Menciona estudios. No lo vas a encontrar. ¿Por qué no? Si cuando te refieres a disparidad de ingresos, bueno, eso es un efecto. Debatimos cuál será la causa de ese efecto. Muy bien. Ahí es donde está precisamente el buscar la solución a estas cosas. El abandono. Los negros estadounidenses que tienen determinado nivel económico, lo primero que hacen es querer abandonar esa zona, como ha hecho los Obama, que han querido abandonar esos sectores. ¿Por qué quieren abandonar? ¿Porque son racistas? No, porque quieren otro ambiente más seguro. Sin embargo, tienen el descaro de señalar y decir que es racismo, que no quieren vivir, que los blancos no quieren vivir con los negros, como dijo la ex primera dama, que eso era una expresión de racismo de los blancos que salieron de todos esos barrios de Chicago porque no querían vivir al lado de los negros. No. Mira, han querido, y hay un buen nutrido bastión de intelectuales negros estadounidenses que repudian todo lo que está ocurriendo, que repudian la noción de racismo sistémico. Y yo creo que este debate sí es importante porque hasta la hora la izquierda extrema se ha llevado el banderín, ha robado ese banderín, igual que el comunismo se roba el banderín de que defiende a los pobres, ¿no? Era bueno, pues ahora se han robado el banderín de que ellos están a favor de solucionar el racismo sistémico, y tienen que enarbolar eso, porque sin eso no tienen ninguna base de discusión. Muchas gracias, maestro Julio. Estamos prácticamente concluyendo el tiempo en esta nutrida charla con perspectivas bastante amplias, en muchos momentos que se pueden confrontar, pero que podemos asimilar aspectos muy rescatables para la audiencia. Me gustaría pedirles, por último, para concluir, una breve conclusión, alguna referencia que quieran mencionar al respecto del tema. Y bueno, antes que nada de concluir, agradecerles infinitamente su participación en este espacio. Doctor Roosevelt, por favor. Sí, sí, un gusto compartir esta conversación. La idea con la cual quisiera cerrar mi contribución es que estamos en un momento de oportunidad. Vivimos con un legado, ya sea en México o en los Estados Unidos, de ciertas injusticias, de ciertas desigualdades, de ciertos problemas que afectan al débil, que afectan al oprimido, que afectan a quienes ya históricamente han sido explotados y oprimidos. Unámonos en base a valores que compartimos: el derecho, la igualdad, la justicia, el tratamiento con dignidad de cada persona, el antiprejuicio, el antirracismo. Unámonos en estos valores y luchemos juntos para realizarlos en nuestra sociedad, sin esconder
ni evitar denunciar las formas en las cuales hemos fallado ante esos ideales. Unámonos y luchémonos para traer y realizar en nuestra sociedad estos ideales. Estamos luchando es por justicia. Hagámoslo juntos. Muchas gracias, doctor Roosevelt, un bello mensaje humanista. Le agradezco mucho. Por favor, maestro Julio. Como le quiero primero dar las gracias a México Libertario por esta oportunidad, a ti, Eduardo, que has llevado magistralmente como moderador, a Víctor, a Roosevelt por presentar una panorámica que yo creo que enriquece este debate. Los Estados Unidos estamos viviendo una insurrección comunista disfrazada de racismo. Esto no tiene nada que ver con racismo, de nuevo. No hay estadísticas que puedan apoyar la noción de racismo sistémico. La libertad de expresión está en quiebra, el sistema de libre empresa está en quiebra, y estos son pronunciamientos claramente de los arquitectos de estos movimientos. Esto no es una observación distante, solamente tienen que indagar un poco. Dejémonos las anécdotas al lado, indaguen un poco de quiénes son Black Lives Matter, de quiénes son Antifa, de quiénes son los políticos principales en los Estados Unidos que están promoviendo toda la subversión que está ocurriendo. Lo que va a terminar haciendo es, uno, se le va a facilitar la victoria al presidente Trump sin lugar a dudas. Segundo, va a empeorar las relaciones raciales, y vamos a ver precisamente una defensa de la libre expresión que en este momento está en riesgo. De hecho, ¿quién iba a pensar que precisamente en universidades, si una persona va a criticar la noción de Black Lives Matter, la noción de la promoción de la teoría crítica de raza, que es la racionalización marxista que sustenta este movimiento, pues va a estar catalogado de racista y no se le va a permitir hablar, porque no hay necesidad. O sea, es como, y de nuevo, esto parte de una idea del marxista Herbert Marcuse, que se llamaba tolerancia represiva. Tolerancia represiva, que es un oxímoron en sí, parecido al centralismo democrático de Lenin, que lo que argumentaba es que se admitía determinada discusión como aceptable solamente. Todo lo que fuera una amenaza a la postura ideológica que se percibe tiene que ser desacreditada e eliminada. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Eso es la corrección política, que es una guerra contra la libre expresión y la igualdad ante la ley. Yo creo que eso es lo que estamos defendiendo, y la mayor expresión de la dignidad del individuo, blanco, negro, de cualquier. El problema no está en la raza, el problema está en el libre acceso y la igualdad ante la ley para todos. Muchas gracias, maestro Julio. Les agradezco nuevamente su tiempo, su presencia virtual en este espacio. Agradezco a México Libertario, Editorial Sombra de Prometeo, a Víctor Becerra. Y bueno, esperemos que nuestro devenir siga cambiando y que cambie para bien. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Un placer.